Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es una condición de importante prevalencia y heredabilidad. De hecho, tal vez se considera la que mayor heredabilidad tiene. El DSM-5 lo define como un patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad, una u ambas características que impactan negativamente en el funcionamiento escolar, social o en las actividades cotidianas. Decimos que la prevalencia está en torno al 7% y en general se considera en todo el mundo relativamente estable su prevalencia. Desde el punto de vista epidemiológico es interesante considerar que hay tres grupos principales según la evolución y más o menos están representados por un tercio de las personas cada grupo. En un lado están aquellos que evolucionan favorablemente y en el corto plazo en general dentro de la modalidad de apoyos dejan de requerir el apoyo farmacológico. En otro tercio están aquellos que si bien evolucionan bien, tal vez requieren dentro de las estrategias terapéuticas que vamos a analizar, requieren más tiempo de uso de medicación para el control de síntomas. Y también está otro tercio, otro grupo que tienen regular evolución. En general, el pronóstico está asociado a la severidad de los síntomas, la presencia de comorbilidades, la dificultad en las habilidades parentales, la presencia de condiciones de salud parental. Y aproximadamente en suma, el 50% se sigue, bueno, presentando síntomas de TDAH en la adultez. Por supuesto que cambia mucho, y predomina más la dificultad atencional y también de alguna manera empiezan a aparecer síntomas más de la salud mental ya después de la adolescencia. O sea que la evolución general es muy, muy interesante, muy importante conocerla. ¿eh? Por ahí hay formas de presentación más inatentas, más en nenas, formas de presentación más, con más hiperactividad impulsiva más en varones. Hay tal vez en nenas más tempranamente síntomas internalizantes que un poco van definiendo un patrón más de ansiedad. Y en adultos en general, este, bueno, según la posibilidad de tratamiento, vamos a ver un poco la evolución hacia el adulto. Hay muy diversas experiencias. El TDAH se define por la presencia de ciertos síntomas que impactan en el funcionamiento y que no son mejor explicados por otras cuestiones, ¿no? Los síntomas se pueden dividir en dos grandes grupos, de ahí la posibilidad esta que decíamos recién de la forma combinada o mixta, digamos, en la cual hay síntomas de hiperactividad, impulsividad por un lado, pero también de inatención, y formas puras, en las cuales predomina una de las dos, o ya sea inatenta o hiperactividad impulsiva. El TDAH, volvemos a nuestro modelo un poco de comprensión y de estudio, impacta mucho en el funcionamiento de la vida familiar. Hay mucha investigación en relación a estrés familiar, en relación a que se ponen un poco en juego las habilidades parentales, impacta en el rendimiento escolar, impacta en el desarrollo emocional, impacta en desarrollo social, ¿sí? Y como es de esperar, lógicamente, los estudios se han centrado mucho en prevalencia, seguridad de tratamientos, eficacia, comparación de modalidades, ya sean farmacológicas o combinadas, etcétera, pero hay menos investigación en relación al funcionamiento familiar y la relación con el pronóstico, que es lo que a nosotros nos parece, eh, como política sanitaria, muy importante siempre, obviamente, trabajar en el funcionamiento familiar. Sí hay mucha investigación y mucho nivel de evidencia en relación al funcionamiento familiar y los trastornos de la conducta. Pero específicamente en el TDAH hay un poco más de dificultad todavía en la investigación. Este, Fíjense un poco, pensando en el impacto, vamos a mostrar este estudio y leerlo un poquito. Eh, bueno, estos son estudios a través de encuestas, son varias, ahora vamos a mostrar varias imágenes. Este es el porcentaje de papás o cuidadores que informan un impacto negativo importante o moderado del TDAH en distintos aspectos de la vida de los niños y niñas. Porcentaje de padres y cuidadores de niños con y sin TDAH que consideran a sus hijos, digamos, en las mejores, como que están mejor en general o como que están peor. Entonces vemos que en general los chicos que tienen TDAH o las niñas con TDAH, sus papás tienen cierta tendencia a verlos un poco comparado con el grupo como un poco más rezagados, por decirlo de alguna manera. Bueno, así hay
mucha investigación que un poco refleja el impacto emocional y el impacto que tienen en la vida diaria. Estas son puntuaciones medias de síntomas y deterioros derivados del recuerdo de experiencias que tienen adultos, de experiencias de su infancia. Acá hay algunos ejemplos de preguntas más concretas. ¿Qué tan de acuerdo está un adulto con TDAH y un adulto sin TDAH con esta afirmación? Por ejemplo, en general mis años de infancia y adolescencia han tenido un impacto negativo en lo que he sido capaz de lograr en la vida. Entonces ahí vemos cómo prácticamente más del doble de los adultos con TDAH están de acuerdo con esta afirmación. Mis experiencias durante mi infancia y adolescencia han tenido un impacto destructivo, ya una afirmación un poco más dura también tiene esa misma un poco proporción. Tengo muchos malos recuerdos de mi infancia y adolescencia que aún me molestan. Bueno, son preguntas similares. Mis años de infancia y adolescencia fueron peores que los de la mayoría de los chicos y adolescentes que conocí. Mis experiencias durante mi infancia y adolescencia me han preparado para la vida adulta. Bueno, más, estos están de acuerdo más con esta afirmación adultos sin TDAH que adultos con TDAH. Los resultados a largo plazo de personas con TDAH sin tratar, comparados con personas sin TDAH, y si ellos consideran que su resultado general es similar al de sus pares, o peor que el de sus pares, y ahí vemos cómo aquellas personas con TDAH sin tratamiento, en una gran proporción refieren que sus resultados fueron peores. Bueno, entonces hay mucha investigación que va mostrando un poco esto que es muy importante, ¿no? Cuando comparamos a adultos con TDAH tratados y sin tratar, también, la verdad que la mayoría de los adultos tratados refieren un beneficio. Tratados no quiere decir específicamente medicación, ¿eh? Para nuestro criterio, y también pensemos que estos estudios son de adultos, o sea que están describiendo la realidad sanitaria tal vez de 30 años atrás. Nosotros en el momento actual lo que sentimos que sirve el abordaje del TDAH es enseguida para organizar a la familia. ¿Mm? Si se puede además organizar la escuela, que es más difícil, y en casos de mayor severidad, toda una modalidad con múltiples estrategias de intervención en general sirven. Y lo que estamos pensando en el TDAH es que básicamente estamos tratando de hacer prevención de salud mental. ¿Mm? Se considera que la base de la condición es biológica. Los estudios, por ejemplo, muestran una concordancia del 92% en gemelos idénticos contra el 30% en gemelos disigóticos. Existen genes identificados, vieron que hay investigación en base a familias que tienen muchas personas con una condición del desarrollo, en la cual se llaman genes candidatos, y es una forma más fácil de enganchar esos genes posiblemente relacionados con una condición del desarrollo. Después, además, cruzarlo con la investigación en animales, con la función que se conoce de esos genes, etcétera. Pero digamos que existen genes identificados que se relacionan con la neurotransmisión y metabolismo de dopamina, serotonina y glutamato. También existe relación entre exposición a factores ambientales como el tabaco durante el embarazo, el humo de cigarrillo, eh, a través de la placenta, y también, no solo eso, sino además ante la presencia de algunos de los genes candidatos más el factor ambiental, es cuando se aumenta mucho el riesgo de TDAH. Sin embargo, por supuesto, en la mayoría de los casos, lógicamente no van a ir a un estudio genético, ni vamos a tener esa información, porque en la práctica clínica no corresponde, y muchas veces no hay una causa identificada. Pero a partir de este tipo de investigación sabemos que tiene una base genética y que hay factores ambientales. Otros posibles factores ambientales son el bajo aporte de folatos durante el embarazo, el consumo de alcohol, la exposición a PCB y otros contaminantes industriales. Y la neuroimagen funcional también tiene una concordancia un poco, mostrando la base biológica. Hay diferencias estructurales y funcionales en la resonancia funcional de niños con TDAH. Lo más frecuente o lo más, perdón, notorio se encuentra en la corteza prefrontal. En general hay un patrón diferente de activación, incluso cuando se utiliza el psicoestimulante de metilfenidato, que es el medicamento tal vez con más efectividad clínica, puede cambiar ese patrón de activación.
De manera que evidentemente, bueno, obviamente el TDAH tiene una base biológica, esto es muy importante. Esto es una de las primeras cosas que trabajamos con la familia, porque muchas veces, bueno, llegan un poco más con culpa, digamos, de todo lo que está pasando, o culpabilizados por la escuela, o por otros actores sociales, o ellos mismos. Y la verdad es que, por supuesto que después vamos a trabajar en habilidades parentales, como decimos siempre, y es lo más importante, pero no quiere decir que el TDAH sea la ausencia de habilidades parentales, ¿eh? No hay que confundir, obviamente. Bueno, el listado es un poco largo, por ahí podemos saltear, cada uno lo puede leer. El DSM-5 obviamente se puede conseguir desde internet. Este, pero básicamente, digamos, por un lado tenemos síntomas de hiperactividad e impulsividad y por otro lado síntomas de inatención. Y lo que corresponde un poco es, según la edad, la presencia de 6 de los 9 o 5 de los 9 síntomas de cada grupo de cada conjunto de síntomas. Este, Ahora vamos a ir a ver escalas de encuesta porque este, las escalas se han basado en los mismos síntomas y han hecho preguntas que son de cada uno de ellos para considerar el diagnóstico. Acá después sabemos que hay que saber que los síntomas estaban presentes antes de los 12 años, porque es una condición del neurodesarrollo, este, y que los síntomas se presentan en más de dos ambientes, ¿m? Y que afectan la calidad de vida o la participación y el funcionamiento, y no estarían motivados por otras situaciones de salud, y después hay que tratar de precisar si se trata de forma combinada, etcétera. Vamos a volver un poco, bueno, esto un poco para no olvidarme de comentarles que las niñas tienen una forma de presentación diferente, por eso los estudios epidemiológicos muestran una proporción de 4:1 de varones contra niñas, pero cuando esos estudios son de base poblacional y no tanto de base clínica, o sea, cuando viene más de un rastreo en la población y no tanto de estudios de consultorio, para decirlo de una manera, esa diferencia se atenúa bastante. Entonces se sospecha, bueno, hay bastante indicios para pensar que existe un subdiagnóstico en niñas. Vamos a pasar un poquito a otra pantalla rápidamente para mostrarles las escalas Vanderbilt. Bueno, acá tenemos las escalas Vanderbilt para padres. Fíjense que son preguntas que van en esos 9 primeros síntomas de inatención, 9 de hiperactividad, y es una escala tipo Likert. En general no es difícil de completar. Así como se completa la de padres, se completa la de docentes. Pero después tiene un montón de otras preguntas que se orientan a problemas de conducta, que se orientan a problemas de ansiedad y que se orientan a problemas de depresión. Y sobre el final tenemos un instructivo que después vamos a compartir, si no está en la bibliografía lo vamos a compartir, que nos orienta de cómo, bueno, según todas estas preguntas, este, si podría estar explicado el diagnóstico de TDAH, si puede haber alguna sospecha de que esté asociado a ansiedad, depresión o trastornos de la conducta. Y como ustedes vieron ahí, tiene que haber impacto en el funcionamiento, las escalas también proveen preguntas sobre el funcionamiento escolar, pedagógico, social con los padres, social con hermanos, social con compañeros, participación en general en actividades. Entonces es una escala bastante completa, el mismo formato muy parecido, vamos a abrir acá al ladito, es para la escala de docentes, ¿m? Es realmente muy parecida, hay poca variación en las preguntas, es bastante fácil de codificar. ¿M? Bueno, muy bien. Bueno, el tema es un tanto complejo. A ver, así como dividimos grupos, tres grupos principales, también podemos pensar que en la consulta de primera vez podemos tener esos mismos grupos y puede ser más fácil o más difícil tanto el diagnóstico como la intervención. En principio, el primer desafío para la evaluación es que los casos más leves pasan desapercibidos, digamos, en el ámbito del consultorio. Porque en general los casos más leves tienden a poder controlarse en el 1 a 1. Entonces, es muy común que uno vea, bueno, no, la verdad que está muy atento, yo le hago preguntas, me sigue, no veo que se distraiga.
pero cuando los papás cuentan y cuando los docentes cuentan, en realidad hay síntomas de hiperactividad o impulsividad. Tal vez ahí una manera es apoyarnos un poco en la historia, bueno, tal vez hasta hacer una observación, ¿m? Pero el primer desafío es los casos más leves. Es muy posible que pasen desapercibidos en el consultorio, salvo que sean muy chiquitos. Tal vez uno empieza a pensar en el TDAH cerca de los 5 años en general, porque antes hay una serie de niños que tal vez también tienen dificultades en la regulación, ni hablar un poco más chicos, 4 o 3 años, el nivel de actividad suele ser más alto. Entonces, si yo tengo un niño con TDAH leve y está en la edad de 4 o 5, en el consultorio tal vez va a ser, también manifiesta un poco la hiperactividad. Si tengo un niño un poco más grande, 7 8 es probable, es muy probable, salvo que haya, por supuesto, en este primer grupo de personas con una presentación más leve, que en el consultorio no sea evidente a partir de una conversación, etcétera. Entonces, ahí es muy común escuchar, no, la verdad que no me parece que tenga TDAH porque lo veo muy tranquilo. Bueno, ahí, primer desafío es que hay formas leves que se van a poner de manifiesto cuando la demanda del ambiente es mayor. Segundo desafío es que las comorbilidades también son los diagnósticos diferenciales. Y la comorbilidad es muy frecuente. También volviendo a los números, cerca del 50% tiene alguna comorbilidad. Entonces la ansiedad, la depresión, pueden ser además que no sean comorbilidad y que sean diagnósticos diferenciales también. Digamos que lo más fácil, vamos a decir, es encontrar la comorbilidad que tiene que ver con el trastorno de la coordinación motora, que viene más adelante en este curso. Trastorno del aprendizaje, puede ser más fácil, por supuesto que si hay un trastorno en el lenguaje, por supuesto que si hay autismo, bueno, este, es un poco más fácil detectar esa otra condición. Ahora, las condiciones de la salud mental suponen un desafío un poco mayor, porque, por ejemplo, una persona con depresión podría tener síntomas de inatención. ¿M? Entonces ahí requiere un abordaje tal vez más complejo. Entonces tenemos que pensar en la consulta de atención primaria como la posibilidad de que encontremos la presencia de un niño o una niña con un TDAH más clásico y no tan severo. Bueno, va a ser relativamente fácil el diagnóstico, el abordaje familiar y tal vez considerar la necesidad de un abordaje farmacológico. En cambio, formas más severas, con comorbilidades, o en realidad hay que establecer un diagnóstico diferencial, bueno, tienen otra complejidad. La evaluación es un desafío en varios contextos. Por ejemplo, en los casos más leves puede ser difícil detectar en consultorio, sobre todo ya a la edad de 7 u 8 años. Por otro lado, las comorbilidades también son diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la ansiedad o la depresión puede estar asociada al TDAH, pero también puede ser un diagnóstico diferencial, ¿eh? Para esto va a ser importante tener una mirada sobre la trayectoria del desarrollo. Cuando la presentación es más clásica o más simple, bueno, desde el primer nivel de atención seguramente podremos hacer el diagnóstico, diseñar el abordaje. ¿M? Mientras que cuando hay comorbilidades o sospecha de diagnósticos diferenciales más complejos, tendremos que apoyarnos en un segundo o en un tercer nivel de complejidad. El diagnóstico se consigue sobre la base de datos clínicos, y es recomendable utilizar escalas como las que mostramos. A nosotros nos gustan estas que hemos visto porque permiten un poco meternos en el mundo de la depresión, la ansiedad y ver el impacto en el funcionamiento. Bueno, pensemos entonces, pensando un poco en diagnósticos diferenciales. Si un niño tiene un trastorno de la conducta, ¿eh? Es posible que los síntomas de hiperactividad e impulsividad no estén en todos los momentos del día o en todos los contextos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un poco de análisis de conducta, vamos a encontrar por ahí una cosa más reactiva, ¿sí? Más que la necesidad de moverse y mucha conducta de hiperactividad más allá del trastorno de la conducta. Entonces, un niño con un trastorno de conducta, bueno, con una buena historia clínica podemos ir teniendo una primera aproximación para pensar en el diagnóstico diferencial de TDAH o versus trastornos de conducta. Después, los trastornos de ansiedad y depresión son frecuentemente, o podrían ser frecuentemente confundidos con TDAH, de predominio atento. Mientras que los trastornos del estado de ánimo, del humor, digamos, también podrían ser confundidos con TDAH combinados, porque podrían tener cambios emocionales, comportamientos medios impulsivos, etc.
Otros diagnósticos diferenciales es cuando hay un compromiso intelectual o cuando hay un trastorno de aprendizaje o de lenguaje de cierta importancia, porque ahí pueden verse problemas de atención que sean secundarios, ya sea a la dificultad intelectual o a la dificultad del aprendizaje o del lenguaje. ¿Mm? En los casos del TDAH puro, digamos, aquellos sin comorbilidad, que pues, también pueden tener dificultades para aprender, pero secundariamente al TDAH. ¿Mm? Pero ahí lo que podemos llegar a ver es que con el tratamiento del TDAH y también en la relación uno a uno, la dificultad propiamente pedagógica se podría resolver, ¿no? Volvemos a lo mismo, también puede ser que una persona tenga un TDAH y asociado tenga un trastorno de aprendizaje. Así que es como un tanto complejo, ¿no? Este, entonces, en cambio, en un niño con un trastorno primario del aprendizaje, bueno, a pesar del uno a uno y a pesar de un eventual tratamiento del TDAH, las dificultades del aprendizaje seguirían. Otras condiciones crónicas que pueden confundir el TDAH son los trastornos del sueño, ¿m? Algunas enfermedades crónicas que generen cansancio físico y mental, digamos, ¿eh? Después también a tener en cuenta que la epilepsia es un poco más frecuente, bueno, simplemente tenemos que tener una buena historia clínica y tener signos de alerta. ¿M? También es frecuente las condiciones genéticas como el FRA-X, el Turner, la neurofibromatosis, ¿eh? La microdeleción 22q11 también es más frecuente como asociación con el TDAH. ¿M? Y el tema motricidad, coordinación motora lo vamos a dejar un poco, pero es muy, muy frecuente. Eh, lo vamos seguramente a tomar en el último módulo de este curso. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito del tratamiento y después también le vamos a dejar por ahí, vamos a pensar alguna guía clínica para que quede bien de referencia para instaurar el tratamiento en el primer nivel de atención si fuera indicado. Esto podría ser un tema de debate. Este, lo que pretendemos un poco con esta presentación es tal vez poder clasificar en grupos la complejidad y considerar que es de buena práctica antes del tratamiento farmacológico, bueno, obviamente tener claro el diagnóstico, pero también instalar medidas no farmacológicas de orientación familiar, escolar, hacer todo lo que está disponible. Hay mucho material que vamos a poder compartir. Y en todo caso, el tratamiento farmacológico que esté bien indicado, bueno, seguramente va a sumar un poco más. ¿Eh? Lo que estamos tratando, obviamente, es de prevenir eso que veíamos en las filminas de los estudios cualitativos en los que los papás, los adultos, perdón, referían sus propias experiencias. Estamos tratando de prevenir todo eso con el tratamiento y reducir el riesgo, por supuesto. Entonces, dentro de la intervención existe la posibilidad de intervenciones conductuales, farmacológicas, escolares, psicológicas. ¿Eh? Un poco ese es el multimodal, digamos. Este, bueno, entonces es muy interesante un poco, si bien hay bajo nivel de evidencia de intervenciones conductuales, como sí lo hay en trastornos de conducta, lo que sí tiene como resultados tal vez no definitivos es reducción de problemas graves de conducta y mejoría de los estilos de interacción parental. O sea que, si bien no hay una evidencia tan alta como de trabajos de habilidades parentales como la hay entre niños con dificultades de conducta, igual hay unos beneficios ahí que pueden ser muy interesantes. ¿No? En general se considera que la terapia farmacológica combinada con modificación de conducta serían en general la primera línea para considerar en niños escolares. Y en preescolares lo consideraríamos solo en casos de severidad de síntomas. Pero ahí volvemos a lo mismo. Uno por ahí, en el primer nivel de atención, podría tener un algoritmo en el que si el caso es más fácil de diagnosticar, si hay una intervención sobre algunos componentes de la conducta y de habilidades parentales y escolares, y así todo, el impacto en el funcionamiento es importante, ahí podríamos considerar el tratamiento farmacológico. Ahora, si es muy chiquito, está en preescolar, hay sospecha de asociación con depresión, ansiedad u otros síntomas, tal vez necesitaríamos un manejo con un equipo interdisciplinario. ¿Mm? Muy bien. Desde el punto de vista de la intervención escolar, se puede requerir apoyo pedagógico, se pueden requerir apoyos visuales, hay que adaptar el tiempo, hay que tal vez recortar el tiempo que dura cada consigna, hay que dar la posibilidad también de expresión oral en los exámenes. Por supuesto, esto se puede modificar un poquito si además hay dificultades de aprendizaje, ¿no? Este,
Muy bien. Y recordemos la psicoterapia, especialmente en casos de síntomas de ansiedad, depresión, etcétera. Antes de considerar el tratamiento farmacológico es necesario tener información, digamos, de la historia clínica, especialmente examen físico cardiovascular, antecedentes familiares, parámetros clínicos de peso, talla, tensión arterial, frecuencia cardíaca, este, bueno, porque puede dar, digamos, efectos del tratamiento farmacológico sobre la tensión arterial, sobre la frecuencia cardíaca. ¿M? También es cierto que puede dar síntomas, y es bueno preguntar antes, eh, como cefalea, disminución del apetito, dolor abdominal y dificultades del sueño. Entonces, antes de iniciar un tratamiento hay que tener una historia muy, muy completa de todo, y saber que la enorme mayoría de los síntomas son transitorios y suelen ir hacia la mejoría. Y los síntomas son mucho menores si se puede interrumpir, hacer periodo de descanso o no usar todos los días la medicación, ¿sí? Los psicoestimulantes son los que han demostrado un buen perfil de seguridad y mejoría significativa de síntomas en la enorme mayoría de las personas. E incluso, bueno, impacto en el funcionamiento familiar, funcionamiento escolar. ¿M? En nuestro caso se utiliza el metilfenidato regular, de versión estándar, con una dosis inicial de 5 miligramos, para niños mayores de 25 kilos, y con aumentos graduales hasta conseguir la dosis terapéutica entre cada 5 días y una semana. Bueno, la mayoría de los casos más leves encuentran una dosis terapéutica cercana a los 10 miligramos por día. En niños más chiquitos se iniciaría con menos dosis y también el incremento sería también de menos cantidad. Empezaríamos con 2,5 y los incrementos pueden ser de cada 2,5 también cada 5 días. La mayoría de los chicos solo recibe durante los días escolares, y eso lo constituye en más seguro. Y bueno, en casos más severos, con sintomatología con más impacto en distintas áreas de la vida diaria, se puede considerar utilización de formulación de liberación prolongada. ¿M? Bueno, hay que tener en cuenta los síntomas, los efectos adversos como anorexia, disminución del crecimiento, pérdida de peso, dificultades del sueño, cambios emocionales, sobre todo en niños con algún patrón también internalizante, cefalea, dolor de panza. ¿M? Eh, y algunos síntomas pueden ser más severos, son mucho menos frecuentes y condicionan, digamos, la suspensión del tratamiento, como tener alucinaciones. Bueno, en algunos casos es discutible, pero la aparición de tics o el agravamiento de tics preexistentes, en algún caso, alguna sintomatología de psicosis. ¿Eh? Nuestra experiencia son muy raros y se suspende el tratamiento y suelen revertir todos los síntomas, ¿no? Así que bueno, como vemos es de cierta complejidad. Entonces, un poco en atención primaria uno tiene que poder categorizar con qué grupo se puede estar encontrando, también incluir dentro de esa categorización todos los factores del contexto, y seguramente vamos a poder tener una mayoría o una buena parte de las personas con TDAH que puedan ser manejadas en el primer nivel de atención, y otra que va a requerir consultas o equipos con otros especialistas como psiquiatra, etcétera. Esto cambia de país en país. Hay, digamos, casi todos los países que nosotros por ahí pudimos haber tenido alguna referencia, como en Argentina en general, no se utiliza el tratamiento farmacológico en atención primaria. Esto, bueno, sobrecarga un poco a veces los equipos de segundo o de tercer nivel de complejidad, o imposibilita el acceso al tratamiento de algunas familias. Eh, y en otros lugares, como sobre todo en Estados Unidos, bueno, incluso hay guías clínicas para el uso de metilfenidato por no especialistas en psiquiatría o en desarrollo o en neurología. Entonces cambia un poco la mirada, pero bueno, nuestro objetivo va a ser que el primer nivel de atención sea capaz de detectar sin dudas, lo puede hacer, y categorizar un poco la severidad de síntomas, la presencia de problemas de salud mental familiar, ¿eh? Indicadores que puedan ser de mal pronóstico, o que pueda también pesquisar la presencia de
o la posible presencia de depresión o ansiedad, y de alguna manera, según esa categorización, podemos pensar con buenas guías clínicas qué paciente puede ser atendido en el primer nivel de atención y cuál debe ser derivado, ¿no? Yo creo que al haber cierta variabilidad en lo que se hace en la práctica en distintos lugares, eso se puede resolver con buenas guías clínicas que van a priorizar la seguridad del paciente y van a seguramente reducir los riesgos de que siempre nos preocupa de los agentes de salud, de efectos adversos o de errores, etcétera. Entonces, esta es una primera como introducción, tal vez instaurar de manera regular en el primer nivel de atención el abordaje completo del TDAH más leve puede requerir seguramente trabajo un poco más amplio. Bueno, muchas gracias por la atención.